la predicación se va a llamar "Lo tienes, así que dilo". Vamos a leer Mateo 25, 29. Dice así: porque al que tiene le será dado y tendrá más. Y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Fíjense cómo hay personas, cristianos, que vienen a la iglesia, que podemos verlos como tienen pocas cosas. Y aún lo poco que tienen, les es quitado lo que tienen. Y por otro lado, hay cristianos que tienen abundancia, y en esa abundancia que tienen, vemos que con el tiempo tienen más cosas. Y es a lo que se refiere aquí este versículo. ¿Qué es a lo que se refiere Jesús con todo esto? Al que tiene, dice él, se le dará más. Pero el que no tiene, aún lo que tiene, incluso lo poco que tiene, le va a ser quitado. ¿A qué se refiere Jesús con esto? ¿A qué se refiere Jesús cuando dice al que tiene? A lo que se refiere Cristo es a nuestra fe, a tener esa certeza absoluta que lo que Dios dice en su palabra lo creemos. Al que tiene una creencia correcta en la palabra de Dios, al que tiene una fe completamente segura y certera que lo que dice Dios, Dios lo va a cumplir. Si tienes esa fe, si tienes esa creencia, tú al creer, Dios empieza a trabajar en tu vida y va a generar plenitud y abundancia. Pero si tú no crees, si tú no tienes esa fe firme en la palabra de Dios, en la obra de Cristo, a través del cual Dios nos hizo la justicia de Dios en Cristo Jesús, si no tenemos esa fe, aún lo poco que tenemos nos lo va a quitar. Todas las cosas que nosotros hemos conseguido ha sido por fe. Todo lo que no hemos conseguido ha sido porque nos faltó la fe o caímos en incredulidad. Pero nada es imposible para Dios. Entonces aquí es muy importante entender que, por eso dice Jesús, al que tiene fe, la convicción cierta de que lo que yo digo se va a cumplir, y tú en tu corazón, aunque veas que todo está patas arriba en tu vida, si tú crees lo que Dios dice de tu vida, Dios se va a encargar de ir transformando tu vida y haciéndola completamente parecida a la palabra de Dios de una manera sobrenatural. Pero si no crees, si tú solamente estás dejándote guiar por lo que ves, como cristiano, siempre vas a vivir una vida de carencia. Porque tenemos que dejarnos guiar no por lo que vemos, sino por la fe. Recibimos a Cristo por fe, y todas las cosas en la vida cristiana se reciben por fe. Si no es por fe, no lo podemos recibir. Entonces, cuando Jesús dice, si lo tienes esa fe, vas a tener más. Pero a veces cuando enfrentamos retos y desafíos, el diablo nos lleva a pensar, no, pero es que realmente me faltan muchas cosas. Y tú lo dices y lo piensas, y lo peor, lo crees. Porque estás creyendo lo que estás viendo, estás creyendo lo temporal, estás creyendo las circunstancias, en lugar de creer lo que dice Dios de ti, lo que dice Dios que tú tienes, lo que dice Dios que tú eres. Y cuando Dios te dice que si tú tienes, tú debes de creer que tienes lo que Dios dice que tienes. ¿Qué es lo que tenemos? En Romanos 8:32, Dios dice que todo lo que tú puedas necesitar ya lo tienes. Dice así: el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Aquí no dice que Dios nos va a dar algunas cosas con Cristo, no dice eso, ¿verdad? Dice que nos va a dar, ¿qué? Todas las cosas. ¿Qué necesitas tú en este momento? En cualquier área de tu vida, expande tu mente y ensancha tu corazón. Dios es un Padre bien generoso contigo. Lo que necesites, dice Dios aquí, que si te dio a Jesucristo, ya te dio todas las cosas, todas, no algunas. Todas las cosas ya te las dio para ti, para toda tu familia. Para toda tu familia. Amén. Entonces, por eso dice Jesús, si tú dices,
que lo tienes, vas a tener más. Pero si dices que no lo tienes, incluso lo que no tienes, se te va a quitar y no te lo va a quitar Dios. ¿Quién nos quita las cosas? Satanás. En Juan 10:10 dice, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Y dice Jesús, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Entonces, el ladrón, que es Satanás, viene a hurtar las bendiciones que Dios ya te dio en Cristo Jesús. ¿Cómo te las quita? En la manera en que si tú no lo tienes, si tú no lo crees, si tú dices, no, esto está muy difícil, en lugar de manifestar tu fe, manifiestas tu incredulidad, entonces en automático te estás poniendo de acuerdo con el diablo. Porque ya vimos que en Romanos 8:32, Dios te dice a ti en esta noche, personalmente a cada uno de ustedes les dijo, si les di a Cristo, le estoy dando todas las cosas junto con Él. Y todas son todas. Entonces, que tú le digas a Dios, es que me falta algo, te va a decir Dios, nomás te falta pedirlo y creerlo. Porque ya lo logró Cristo para ti. Eso ya es tuyo. Entonces, tú lo tienes primero en tu corazón, aunque no lo veas. Y cuando lo tienes en tu corazón y lo crees y lo hablas, Dios se va a encargar de materializarlo en tu vida física. Así es la vida cristiana. En todos los aspectos. Pero si no te pones de acuerdo con Dios, al decir, sí, Dios, esto es cierto, tu promesa es correcta, el sacrificio de Cristo me provee todo, tú no escatimaste a Jesús y me diste todas las cosas con Él. Si no te pones de acuerdo con Él en eso, si no lo crees, ¿con quién te estás poniendo de acuerdo? Con el diablo. Y así es como el diablo te roba las bendiciones. Así precisamente es. Cuando tú no crees lo que dice la palabra de Dios. No, nosotros tenemos que estar bien firmes en lo que Dios nos dice. Amos 3:3 dice así, ¿andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Y como hijos de Dios y como cristianos, siempre estamos de acuerdo con Dios en todo, especialmente en las cuestiones de la fe. Porque es a través, Hebreos 11:6 dice, sin fe es imposible agradar a Dios. No podemos agradar a Dios si no le creemos. A veces somos llevados a pensar que tienes que hacer muchos sacrificios para agradarle a Dios. Ir a la iglesia, hacer esto, hacer lo otro, y haces un chorro de cosas, dizque para estar en una posición, para que Dios te pueda bendecir, ignorando que desde que recibiste a Cristo, tú ya tienes la posición para que Dios te bendiga. Esa posición es que eres la justicia de Dios en Cristo Jesús y que Dios te ve a ti como si nunca hubieras pecado. No que no hubieras pecado, sino Dios te ve como si nunca hubieras pecado, porque te ve como ve a Cristo. Entonces es maravilloso que en medio de una dificultad, aparte de tu mala conducta o de tu conducta deficiente, tú vayas con la confianza con Dios a decir, Señor, gracias porque tú me ves como si yo nunca hubiera pecado. Entonces me acerco a ti con toda la confianza de que soy la justicia de Dios en Cristo Jesús, y si te pido algo, me lo vas a dar porque Cristo ya lo logró para mí. No nos lo va a dar en función a nuestro desempeño o a la religión que tengamos o a que todos los días leo la Biblia y oro o lo que tú quieras. Te lo va a dar en base a quien está dentro de ti, a quien tú creíste, a quien tú estás creyendo que es tu proveedor. Amén. Entonces, y en 2 Corintios 13:1 dice, esta es la tercera vez que voy a vosotros. Por boca de 2 o 3 testigos se decidirá todo asunto. Cuando dice por boca de 2 o 3 testigos se decide todo asunto, es que cuando tú lees la Biblia y crees que Jesucristo, Dios no lo escatimó y te dio todas las cosas con Él, al ponerte de acuerdo con Dios, estás decidiendo que eso que estás creyendo es lo que va a suceder en tu vida. Se decide todo cuando tú te pones de acuerdo con Dios. O si te pones de acuerdo con el diablo, también decides la maldición para tu vida, la carencia y la derrota. Por eso Dios te trajo en esta noche, para que te está diciendo, si ya lo tienes y captas
tienes la revelación de que lo tienes, dilo. Si lo tienes, dilo. Entonces, ¿qué es lo que nos dice Dios? Aprendan a tomar su posición como hijos de Dios. Tu posición es que eres justo. 2 Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, que es Jesús. Jesús fue hecho pecado aunque nunca pecó. Para que nosotros seamos hechos la justicia de Dios en Cristo Jesús, con todo lo que implica. Ahorita vamos a ver qué es todo eso lo que implica. Y nos dice Dios, si tú tienes necesidad de algo, hay que pedirlo al Señor. Pero pide ya que tienes a Cristo creyéndolo, sin dudar nada. Marcos 11, 23 y 24 dicen: porque de cierto os digo, que cualquiera que dijera a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto os digo, que todo lo que pidieres orando, todo, ¿qué necesitas? Dice Dios, lo que pidas, todo lo que pidas, como orando. Número 1, pídelo. Número 2, cree que lo recibiréis. Cree. No, es que ya oré y no vino nada. Cree. Y sigue creyendo hasta que venga. Ahí está diciendo que primero tienes que creer. Y si crees, vendrá a tu vida. Orar por algo y no ver que la oración fue contestada y desalentarnos, estamos viviendo por vista. Tengo que ver para creer, no. Tengo que creer en el poder de Dios, en el amor de Dios por mi vida, en sus promesas, en el sacrificio de Cristo, en lo que Dios dice que soy, en lo que Dios dice que tengo, aunque no tenga nada. Estoy creyendo en lo que Dios dice que tengo. Al creerlo, Dios se encarga de tras bambalinas hacer realidad lo que estoy creyendo, aunque sea muy diferente a la realidad. Aunque tenga un problemón con mi hijo, con mi hija, con mi matrimonio, financiero, en el trabajo, si yo creo lo que Dios ya me dio en Cristo Jesús, que son bendiciones y buenas noticias, esa fe va a permitir que Dios trabaje en mi vida para traer todo lo que necesito. Pero acuérdense, dice, por tanto digo, todo lo que pidas, cree que lo vas a recibir y os vendrá. El paso es pedirlo, decirlo, creerlo y vendrá. No es verlo para creer, no, pero tienes que creer para verlo. Y aunque no lo veas por un tiempo, no te desalientes. Esa es la fe, amén. Entonces, no es como si Dios nos dijera o como si Dios nos diga, ¿saben qué? La situación es esta, finjan que lo tienen. Y mientras más finjan que tienen algo, va a suceder. No es fingir, no es un juego. Es creer en la obra de Cristo. Es creer lo que Dios dice que tenemos. Es creer lo que logró Cristo para nosotros. A Cristo se le imputó toda tu maldad, todos tus pecados, todas tus maldiciones. Y a nosotros se nos imputó la bendición de Jesús, la gracia de Él, el poder de Él, la protección de Él en la cruz del Calvario. Entonces en Romanos 4:17 dice así: como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Dios llama las cosas que no son como si fuesen. Cuando dijo, sea la luz, no existía la luz. Igual nosotros tenemos que hablar o invocar lo que no es para que sea. No invoques, ni hables, ni digas lo que ven tus ojos, menos si son problemas. Porque el problema no lo genera Dios en tu vida, lo genera Satanás. Tú tienes que decir, hablar, declarar o invocar lo que Dios dice que eres y lo que Dios dice que tienes. No hables lo que ven tus ojos, y menos si es negativo. Habla lo que te dice Dios, aunque no lo veas, pero créelo. Y en poco tiempo o en un tiempo lo vas a ver, porque lo creíste primero. Cada día
Señor, no me importa cómo estén las circunstancias, sé que mi vida está bajo ataque, pero yo soy esto en Cristo, yo tengo esto en Cristo, yo estoy muy bendecido, estoy lleno de tu favor, estoy lleno de tu protección, en el nombre de Jesús, no importa cómo esté la situación. Y cuando Dios ve eso, oh, mi hijito tiene fe, pum, 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 órale, ángeles, cúbranlo, protéjalo y haya provisión. Pero en todas las circunstancias adversas, Dios te hace crecer en la fe y te hace crecer en la gracia y te hace que tú te fortalezcas para que vivas a través de la palabra, no que vivas a través de las emociones o de las circunstancias. Entonces, es muy importante entender, llamar lo que no es como si fuera. Entonces, en la iglesia, ¿por qué hay creyentes que tienen poco y aún lo poco que tienen se los quita el diablo? Y porque hay creyentes que tienen mucho y lo mucho que tienen vienen con una verdadera abundancia. ¿Por qué pasa esto? Pasa esto por la manera en que están creyendo. La pregunta para ustedes, ¿qué están creyendo ustedes? ¿Le están creyendo a las circunstancias? ¿Le están creyendo a lo que ven? ¿O están creyendo a la palabra de Dios? ¿Sí? Dios nos está diciendo, a ver, muchachos, si tú tienes, vas a tener más, porque estás creyendo. Pero si no tienes, aún lo que tienes, te lo va a quitar el diablo, porque en lugar de ponerte de acuerdo conmigo, te estás poniendo de acuerdo con él. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Ponernos de acuerdo con Dios. Nosotros debemos decir, sí, hay muchas cosas que puedan faltar en mi vida, pero Dios dice que las tengo. Dios dice que las tengo. Si me quiero casar, si quiero tener algo, yo lo voy a poner en manos de Dios creyendo que Dios ya me proveyó. Y voy a esperar hasta que Dios lo materialice. Finanzas, sanidad, lo que sea. Voy a esperar hasta que Dios lo materialice en mi vida. Pero cada día voy a creer. Porque Dios no miente. Nunca miente. Dios es fiel y siempre cumple todas sus promesas. Entonces, recordar. Si tú dices que lo tienes, lo vas a tener. Si tú dices que no lo tienes, no lo vas a tener. ¿Qué van a hacer ustedes? ¿Creer y decir que lo tienen? Amén. Eso es lo que hay que hacer. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Entre muchas otras cosas, lo primero que vemos aquí que tenemos es Gálatas 3:13 dice, Cristo nos ha redimido de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado de un madero. Cristo nos ha redimido de la maldición de la ley. Redimir significa que te ha liberado, significa que te ha quitado el sufrimiento, la maldición y todo lo que conlleva la maldición de la ley. Recordemos que Jesús anduvo en la tierra sanando a los leprosos, dando vista a los ciegos, curando a los cojos y haciendo todo tipo de milagros. Puras cosas buenas. Pero en la cruz, todos tus pecados y todos mis pecados fueron puestos en Jesús. Toda la maldición que nosotros merecíamos por pecar contra Dios y toda la maldición que estaba en nuestra vida, que venía del pecado de nuestros padres, fue puesto en Cristo. Toda maldición fue puesta en Él. Y toda la maldición viene en Deuteronomio 28, la segunda parte. ¿Para qué? Para que nosotros quedáramos completamente libres, redimidos de todo sufrimiento, de toda maldición, de toda derrota. Eso es lo que dice Gálatas 3:13. Entonces, tú puedes decir con certeza y con seguridad, Cristo me liberó, Cristo me redimió de toda la maldición de la ley, que implica enfermedades, que implica derrotas, que implica mortandad, que implica fracasos, que implica todo lo malo. Una maldición es todas las cosas malas que te pasan. Y una bendición es todas las cosas buenas que te pasan. Entonces, Cristo nos redimió de todas las cosas malas que nos pasan. Entonces, en Deuteronomio 28, si leemos los últimos versículos de Deuteronomio 28, si lo lees, yo les recomiendo que lo lean en su casa, no se vayan a asustar, porque es una lista detallada de todas las cosas malas que le pasan a las personas que desobedecen a Dios. Porque en el antiguo pacto, la bendición venía por obedecer y la maldición por desobedecer. Con nosotros en el nuevo pacto, la bendición viene por creer. Al creer tú, Dios empieza a cambiar tu corazón
y nos volvemos personas más obedientes por la gracia de Dios, porque Dios empieza a cambiar nuestros corazones. No porque yo me determino a ser obediente. Si yo me determino a ser obediente, pues podría obedecer a Dios un día, 2 días, 3 días, y luego ya no puedo. En cualquier momento empiezo a decir hasta lo que no, empiezo a pecar, empiezo a hacer muchas cosas malas, equivocadas. Pero si yo confío en Dios y permito que la gracia de Dios entre a mi vida y cambie mi corazón, la gracia de Dios se tarda más que el hacerlo en nuestra carne. Porque la carne tú te dices un día y ya, pero ¿cuánto te va a durar el guato? ¿1 día, 2 días, 3? Cuando mucho, una semana. Y luego ya no lo vas a hacer porque así es la carne, lo estás haciendo en tus fuerzas. En la gracia, Dios lo hace en ti. ¿Cómo? Alimentándote, creyendo correctamente. Creyendo, no haciendo. Y al creer correctamente, vas a con el tiempo a vivir correctamente, pero a través de la gracia de Dios. Entonces, aquí Dios nos está diciendo que en la cruz del Calvario, Jesucristo se le colocó a Él y fue destinado todos nuestros pecados, todas nuestras maldiciones, todo lo equivocado, toda la iniquidad se colocó en Él. ¿Para qué? Para que Jesús ahí en la cruz fue maldecido por nosotros. Él fue maldecido por nosotros. Por eso dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado de un madero. Entonces, parte de las maldiciones habla de la enfermedad. Por ejemplo, en Deuteronomio 28:22 dice, Jehová te herirá de tisis, tisis es tuberculosis, de fiebre, de inflamación y de ardor y de otras cosas. Pero esto ya no lo tienes tú. Si tú tienes tuberculosis o tienes inflamación o tienes ardor, ya no es parte de tu vida. ¿A dónde nos lleva Dios? A que tú creas lo que dice la palabra, no lo que siente tu cuerpo. Que digas, Cristo me redimió de la maldición de la ley. Y los síntomas que tengo son síntomas que vienen en Deuteronomio 28 como parte de la maldición. Pero Cristo ya me redimió de la maldición. Así que yo ya no tengo tuberculosis. Yo ya no tengo temperatura. Yo ya no tengo ardor. En el nombre de Jesús. ¿Qué más? Puede haber muchas enfermedades largas, convalecientes o que no vienen en el capítulo Pero dice Deuteronomio 28:61. Asimismo, toda enfermedad y toda plaga que no está escrita en el libro de esta ley, Jehová la enviará sobre ti hasta que sea destruido. O sea, está diciendo Dios, toda enfermedad, aunque no venga aquí, porque va a haber muchas enfermedades nuevas que no se conocen o que no vienen ahí. Pero dice Dios, toda enfermedad, aunque no venga aquí, es parte de la maldición de la ley. Y si tú tienes una enfermedad, aunque no venga aquí, es parte de la maldición de la ley. ¿Qué implica eso? Que el sacrificio de Cristo fue completo y fue perfecto. Y que incluye todas tus enfermedades. Y de todas ellas, Cristo ya te liberó de dolores, de enfermedades, de sufrimientos. Porque Él los cargó en la cruz del Calvario por ti. Amén. Entonces, no importa si la enfermedad es reciente, si es vieja, si es de muerte, si no es de muerte, Cristo ya te redimió de eso. Lo que tenemos que hacer es creerlo. No hacerle caso al cuerpo, no hacerle caso al síntoma, creer lo que dice Dios y hablarlo, decirlo. Por ejemplo, si estás enfermo en este momento, tú puedes decir, pues yo tengo esto, tengo dolor de espalda, o tengo cataratas, o tengo una espondilolistesis, o artrosis en mi espalda, en mi rodilla, o tengo colitis, gastritis, pero la Biblia dice que eso es parte de la maldición de la ley. Y Gálatas 3:13, tú al estar orando con Dios le dices, Gálatas 3:13, Padre, dice que Cristo me liberó de la maldición de la ley. Por lo tanto, todo eso que yo tengo, cataratas, espondilolistesis, miopía, presbiopía, colitis, gastritis, ya no está en mí. Cristo lo cargó. Lo importante de esto es que tú tengas una certeza absoluta que Cristo cargó eso por ti en la cruz. Tú bien seguro, porque Dios miente, Dios no puede mentir. Él te está diciendo que ya te liberó, ya te redimió de la maldición de la ley. Tú créelo. Créelo con todo tu corazón. Y cada día dilo,
confiésalo, invoca el nombre de Cristo, confesando eso. Y cuando menos lo esperes, Jesús lo hace realidad. A lo mejor no va a ser en un día, a lo mejor va a ser en una semana, a lo mejor va a ser en un mes. Pero tarde que temprano, la palabra se va a cumplir. Y es muy importante que siempre te pongas de acuerdo con Dios, no con el diablo, no con tu cuerpo, no con tus emociones, con lo que dice Dios, con lo que Cristo logró para ti. Amén. Entonces, ya recibimos que hemos sido liberados de la maldición de la ley o redimidos. ¿Qué más? Hemos recibido una gracia sobreabundante de Dios para cada uno de nosotros. 2 Corintios 9:8 dice, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre, fíjense, dice teniendo siempre, no dice teniendo algunas veces, no dice teniendo solamente cuando hay muchos problemas, no dice teniendo solamente cuando hay ciertas circunstancias, no. Aquí dice teniendo siempre y siempre, siempre, en todas las cosas, no en algunas cosas, en todas, la que tú quieras, la que tú pienses, la que estés enfrentando ahorita, la que vas a enfrentar la próxima semana, teniendo en todas las cosas todo lo suficiente es que no te va a faltar nada para resolver las cosas, porque tienes abundancia de gracia. Abundéis para toda buena obra, repito, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre, en todas las cosas, en todas, todo lo suficiente, nunca vas a tener escasez, abundéis para toda buena obra. Tienes todos los recursos de Dios, todos los recursos inagotables e infinitos de Dios para estar en victoria en todas las cosas, en absolutamente todas las cosas. En Lucas 6, del 6 al 10, estaba Jesús, entra a una sinagoga y estaba un hombre con la mano seca, tenía la mano derecha seca. Y cuando entra, Jesús lo ve, empieza a predicar Jesús y lo ve, y era un día de reposo y la gente muy religiosa, porque la gente religiosa tristemente hace mucho hincapié en los rituales, hace mucho hincapié en lo que ellos hacen, en lugar de creerle a Dios. Y Jesús les dice, como era día de reposo, les dice, ¿es lícito en día de reposo hacer el bien o hacer el mal? ¿Quitar la vida o salvarla? Y la gente muy religiosa estaba bien enojada, porque Jesús ya había visto al hombre de la mano seca, y como no dijeron nada, ¿qué es lo normal? Pues es lícito hacer el bien en cualquier día. Es lícito salvar la vida en cualquier día. Pero ellos no quisieron hablar, porque para ellos guardar el día de reposo era lo máximo. Cuando Jesús dice, el día de reposo fue hecho por causa del hombre, porque había mucha esclavitud y había mucho abuso en el trabajo. Y dice Dios, al menos descansen un día para que puedan seguirle. No fue el hombre hecho a causa del día de reposo, sino al revés. El día de reposo era para proteger al hombre. En un sentido, tiene muchas otras connotaciones. Entonces aquí Jesús, cuando no le contestan los fariseos que estaban ahí, le dice al hombre, pasa al centro, y le dice, extiende tu mano. ¡Pum! La mano se extendió. En ese instante. La pregunta para nosotros es, si nosotros hubiéramos estado ahí, imagínate que tú estás en la sinagoga. ¿Cómo hubieras visto tú a ese hombre? ¿Qué le hubieras dicho? A lo mejor tú lo hubieras visto y le hubieras dicho, no, hombre, este está bien enfermo, está cañón. Entonces, nomás Jesús lo puede sanar. Yo mejor soy cristiano, pero ni digo nada. Es más, ni creo que se pueda sanar, ¿no? Son palabras mayores. ¿Qué hubiéramos hecho nosotros si estuviéramos ahí? Jesús estaba predicando y Jesús vio al hombre de la mano seca. Pero aparte de ver la mano seca, ¿qué es lo que nosotros veríamos? Él vio la abundancia de gracia alrededor de ese hombre y de esa mano seca para poder sanarlo. Eso es lo que él vio. Y eso es lo que nosotros tenemos que aprender a ver. La gracia sobreabundante que Dios ya nos prometió que nos va a dar todos los días, en todas las cosas, con toda la suficiencia, para poder abundar en buenas obras.
a través del poder y de la gracia de Dios en nuestras vidas, tanto para nosotros como para los que nos rodean. Y fue lo que Jesús hizo. Jesús vio que había mucho poder, que había mucho favor, mucha gracia de Dios para poderlo sanar y que Él estuviera completamente a plenitud. Pero nosotros, como humanos, que estamos aprendiendo el Evangelio de la gracia, muchas veces nos concentramos diferente a Jesús, porque Jesús veía lo invisible. Jesús veía el reino de Dios. Jesús veía la gracia sobreabundante. Y por eso dijo lo que dijo. Y por eso sucedió el milagro. Pero nosotros cuando estamos ahí, ¿qué es lo que vemos? Nosotros vemos lo visible. Vemos el problemón, nos angustiamos, nos preocupamos, podemos empezar a maldecir, nos decepcionamos, nos entristecemos. ¿Qué está pasando? ¿Por qué? Porque estamos viendo lo visible. Estamos viendo lo temporal. No estamos viendo lo eterno. No estamos viendo que es Dios el que tiene el control de absolutamente todo. Estamos viendo lo tangible, lo que toco, lo que veo, lo que siento. No veo lo invisible del reino de Dios y el poder de Dios que está en nosotros. ¿Cómo empezamos la oración, Padre? Que podamos experimentar en nuestra vida la supereminente grandeza del poder tuyo que obra en los que creen. Y esa supereminente grandeza del poder de Dios levantó a Cristo de los muertos. Que no va a levantar tu vida. ¿Cómo no te va a dar la victoria en un problema? ¿Cómo no te va a sanar de algo? Si levantaba muertos nuestro Señor Jesucristo. Y tú lo puedes hacer también. Si lo crees. Creyéndolo. Entonces, humanamente hay situaciones donde nosotros llegamos a la conclusión de que no hay solución, y es una conclusión desde nuestro punto de vista, creemos que esa es la realidad, porque estamos dejando de confiar en Dios, porque ya perdimos de vista lo que somos en Cristo. Entonces, Jesús, al ver a este hombre de la mano seca, vio gracia abundante, vio que estaba el problema, pero vio que el reino de Dios estaba ahí, vio que él sabía que él iba a morir para sanar a todos los enfermos. ¿A cuántas personas no sanó Jesús? Vimos la semana pasada, en la última predicación, que toda la gente que se acercó a Jesús, todos eran sanados. Absolutamente todos sanaban. Entonces, dime tú si Jesús no veía el reino de Dios, la gracia sobreabundante, porque ¿quién le va a decir a un hombre que está totalmente con la mano tullida? Le va a decir con confianza, extiende tu mano, si no crees que hay la gracia alrededor de esa mano para producir la sanidad que necesita ese hombre. Tú tienes que creer primero. Y Jesús creía por completo, porque todos los milagros que hizo fue a través del Espíritu Santo. No fue como Dios, Él era hombre y era Dios, pero funcionó aquí en la tierra como hombre. Operó como hombre, y los milagros los hacía el Espíritu Santo a través de él. Amén. Entonces, es muy importante entender esto, porque todos, desde que tú recibiste a Cristo, hay gracia abundante en tu vida para todo. Transformar tu vida, transformar tu matrimonio, transformar a tus hijos, transformar tus finanzas, transformar tu manera pecaminosa de vivir. Todo hay gracia abundante para todo. Pero si somos cristianos y a lo mejor estamos enfermos o hay algo que no hemos podido avanzar, ¿por qué pasa? Porque aunque tengamos esa gracia sobreabundante cerca de nosotros y preparada para nosotros, para funcionar y actuar en nuestra vida, si yo como cristiano me concentro y me enfoco en el problema, si yo me concentro en la enfermedad, si yo me concentro en las actitudes equivocadas y las alimento en mi corazón, en lugar de concentrarme en la gracia de Dios, en el reino de Dios, en lo que Dios dice que soy, que en cualquier circunstancia que tú tengas, hay un suministro de superabundante gracia para darte la victoria en cualquier cosa y en cualquier situación. Entonces, por eso, de alguna manera, cuando
puedo estar pidiendo por sanidad, puedo estar pidiendo por algún problema, pero si en lugar de concentrarme en la gracia de Dios, me concentro en lo temporal, me concentro en lo que ven mis ojos, me concentro en lo que siente mi cuerpo, me concentro en mi capacidad, que a veces estoy muy falto de capacidad. Me concentro en muchas cosas en lugar de concentrarme en lo que tengo como cristiano. Aunque haya gracia de Dios, esa gracia de Dios va a ser infructuosa porque yo no me estoy concentrando en ella. Yo ni siquiera la estoy invocando para que venga a mi vida. Yo estoy siempre hablando del problema, de lo negativo, de la situación. Es que tú siempre esto, tú siempre esto, tú siempre esto, tú siempre esto. En lugar de declarar la gracia de Dios sobre esa situación. Entonces, por eso se puede, ¿qué es lo que tenemos? Se vuelve infructuosa. Entonces, ¿para qué nos trajo Dios? Para que nosotros aprendamos a invocar, a reconocer y a confesar la superabundante gracia de Dios en nuestra vida, en nuestros problemas, y poder aprovechar la gracia de Dios en nuestra vida, porque ahí está, ahí está. Ahí está todo lo que tú necesitas para la solución de todas las cosas, ahí la tenemos. Entonces, basta ya de confesar lo negativo. Entonces, es muy importante que, por ejemplo, podemos dar gracias, decirle al Señor, ahorita yo estoy pasando por ciertas enfermedades, pero en este mismo momento, ahora mismo yo creo que hay gracia sobrenatural en estas situaciones, en estas enfermedades, para sanar por completo mi cuerpo. Y yo declaro que estoy sano. Y simplemente estoy esperando que se materialice esa sanidad. Pero me considero sano, no me considero enfermo. Estoy sano. No voy a sanar, ya estoy sano en el nombre de Jesús. Porque por la llaga de Cristo he sido completamente sanado. Entonces es muy importante esto. Entonces, ¿qué es lo que nos dice Dios? No seas consciente de tu debilidad, del problema, de la enfermedad, sino sé consciente de la gracia de Dios, del poder de la palabra de Dios y del sacrificio de Cristo. Entonces, hay que recordar que el reino de Dios siempre está donde tú estás. Cristo está contigo. Y en ese reino de Dios siempre hay un suministro de gracia sobrenatural. Siempre hay un suministro de gracia natural. ¿Qué más tenemos? Tenemos protección. Primera de Juan 4:4 dice, mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Fíjense, protección en estos momentos. Dios dice, mayor, 1 Juan 4:4, es el que está contigo que el que está en el mundo. Entonces, tú y yo debemos estar muy tranquilos porque el diablo es muy inferior a Jesús. No importa lo que venga, no importa la situación, mayor es el que está contigo. Nada debe provocarte temor. Tú tienes que cobrar conciencia de quién está contigo, de la protección que tienes, porque el que está en ti es mucho mayor que el que está en el mundo, para empezar. Luego, en segundo lugar, Isaías 54:17, esto está bien hermosísimo. Isaías 54:17, fíjense lo que dice. Hablando de la protección, dice, ninguna arma forjada contra ti prosperará. ¿Cuáles son las armas forjadas del diablo? Que te culpes, que te condenes, que te sientas bien mediocre por lo que haces, que te sientas muy mal cristiano o cristiana. ¿Qué otras armas más hay del diablo? Que tengas muchos pleitos, que tengas mucha amargura, que tengas depresión. ¿Qué otras armas hay del diablo? Problemas financieros, problemas en el matrimonio, problemas con tus hijos. ¿Qué otras armas hay del diablo? Problemas de salud. Son armas forjadas por el enemigo. Pero aquí está diciendo que ninguna de esas armas que ya forjó el diablo no pueden prosperar contra ti. ¿Qué tienes que hacer tú? Creerlo, decirlo. Padre, gracias porque esta situación y esta son armas que forjó el diablo, pero no pueden prosperar contra mí. Y con esa convicción, decirlo. No que estés ahí con el Jesús en la boca todo asustado y deprimido y enojado. No. Señor, gracias porque mucho mayor es el que está conmigo que el que está en el mundo.
Y aquí tú estás diciendo que ninguna arma forjada por el enemigo puede prosperar contra mí. Y que yo voy a condenar toda lengua que se levante contra mí en juicio. Toda gente que me juzgue, lo que diga va a ser condenado. No me va a afectar. Porque aunque haya armas que generó el diablo, no pueden prosperar contra mí. Pero ¿por qué te va a decir? ¿Por qué no pueden prosperar contra ti? ¿A poco te portas muy bien? No me porta muy bien. Pero no puede prosperar contra mí nada de eso, porque dice aquí: esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. Como nuestra salvación viene de Dios, tu salvación y mi salvación viene de Cristo. ¿En qué aspecto? Nosotros somos justos, dice, su salvación viene, tú y yo somos salvos por causa de Dios, no por causa de nosotros. Porque Dios envió a Jesucristo a morir por nosotros. Y por causa de que Jesús murió por nosotros, por eso somos salvos. Y por causa de que somos la justicia de Dios y que Cristo murió por nosotros, ningún arma puede prosperar contra nosotros, porque no depende de nuestro actuar. Las armas no se levantan por lo que actuemos o no actuemos. Las armas las levanta el diablo y te hace pensar que si te portas mal, más te va a ir como en feria. Pero las armas las levanta el diablo. Pero no puede hacerte nada en el momento que tú crees que al ser la justicia de Dios, esa arma no va a prosperar, porque tu protección está fundamentada en la obediencia de Cristo. Y la obediencia de Cristo es perfecta. Tu posición es perfecta en Cristo, porque Cristo, por lo que hizo Cristo, no por lo que haces tú. Por eso tú puedes tener toda la certeza y toda la tranquilidad que no importa el problema que tengas ahorita, no importa la dificultad, no importa las emociones, eso que te afecta ahorita no va a prosperar contra ti. Y es un arma que levantó el diablo. Dios no dice que no va a haber armas contra ti. Lo que dice es que no van a prosperar. ¿Y cómo evitas que prosperen? Creyéndolo. Señor, gracias, porque realmente nada puede prosperar contra mí, porque soy la justicia de Dios en Cristo Jesús. Y yo soy inmune al ataque de todo esto y voy a terminar venciéndolo, porque la base de mi protección es la conducta de Cristo, no es mi conducta. Porque mi salvación viene de ti, no viene de mí mismo. Yo no conseguí mi salvación. Cristo la consiguió por mí. ¿Quedó claro? Teniendo todas estas ventajas, ¿no vamos a estar tranquilos? Sabiendo que tenemos todo esto, hay que decirlo, declararlo, creerlo, constantemente hablarlo. Di lo que crees en tu corazón. Dilo. Di lo que tienes. No digas lo que ves. Hay carencias, no la digas. Hay problemas, tú di lo que tienes. Y cuando tú digas lo que tienes, que estás creyendo, vas a tener más. Amén. Nos vemos la próxima semana.